Creo que hoy es martes, ya 21 de mayo. Ya entramos en el último tercio ya de este mes. Y damos gracias a Dios porque nos concede la oportunidad de ir sobre la banda del tiempo todavía. Y vamos a Hebreos capítulo 3. Amén. Ya estuvimos viendo con algo de énfasis el versículo 14, mis hermanos, pero como forma una idea completa junto con el versículo 15, vamos a leer los dos versículos en el entendido de que donde nos vamos a abocar ahora va a ser en el versículo 15, pero vamos a leer también el 14. Usted sígame con su vista. Dice así en el nombre del Señor Jesús: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén, mis hermanos. Amén. Aleluya. Tomen su asiento y dispongámonos para poner ese oído dócil a Dios, que nos va a hablar, nos va a dejar escuchar su voz. Gloria a Dios. Y cuando Dios habla, hermanos, todos tenemos que hacer a un lado cualquier asunto, cualquier otra voz que quiera hablarnos. Tenemos que darle un segundo lugar o tercer lugar o ulterior lugar de importancia. Pero cuando Dios habla, a un lado todo y decir, aquí estoy, Señor. ¿Por qué? Miren, no obstante el énfasis que hemos estado haciendo en el versículo 14, fusionándolo con el versículo 15, ya entra en una idea de más dimensiones, en un mensaje con mayor seriedad, y que nosotros tenemos que estar entendidos en esto. Lo que el autor de Hebreos nos está diciendo aquí es que para que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, va a ser indispensable que pongamos atención a Dios cuando deja oír su voz, porque va a ser indispensable escuchar esa voz, va a ser indispensable discernir esa voz, va a ser indispensable a entender qué es lo que nos está diciendo. Nunca escudarnos o poner el pretexto de que va a ser una idea de quien está predicando. ¿Por qué? Porque a Dios regularmente le ha placido, para dejar escuchar su voz, usar un elemento humano, salvo excepciones muy especiales. Pero regularmente va a usar un elemento humano. Y normalmente va a usar al predicador desde el púlpito. Claro que va a haber otras formas en que Dios nos va a hablar, pero esta va a ser la forma normal, ¿ya? Mayoritaria. Ahora, de esto se devienen una serie de consecuencias de las cuales nosotros tenemos que estar bien apercibidos. ¿Por qué, mis hermanos? Miren, la experiencia, ya escucharon a mi esposa el domingo pasado sobre el accidente que tuvo mi hijo Daniel. Esa experiencia a mí me ha enseñado muchas cosas. Una de ellas es la siguiente, y se las voy a decir. Cuando yo le aconsejaba a mi hijo, antes de que esto sucediera, hijo,
no salgas así nada más por salir. Que sea algo necesario, indispensable, como ir al trabajo, como ir a comprar comida, como ir a comprar la ropa del trabajo, el calzado del trabajo, cosas necesarias, ¿sí? Pero razones que están fuera de ese catálogo, como nada más por salir a bisbonear a una tienda, a desaburrirme, ¿ya? Que porque no me gusta lo que hay aquí en la casa de comida, yo quiero ir a comprarme X comida, etcétera. Eso no es necesario. Y no recuerdo si yo le dije a él esto, pero yo sí me lo dije en mi interior. Eso sí estoy bien seguro. Si mañana o pasado te llega a pasar algo por no atender mi recomendación, yo no voy a mover un solo dedo. Averíguatela como puedas, porque te estoy previniendo una y otra vez. ¿Ya? Y creo que a mi esposa se lo dije de alguna manera esto. Pero ¿saben lo que pasó ahora con esto, mis hermanos? Yo, dentro de mí, por la reacción de esta carne, ¿ya?, muy natural, fue a haberle tupido a reproches cuando le sucedió esto, porque ciertamente le sucedió en una vuelta que no ameritaba, no era ni siquiera, vaya, necesaria. ¿Ah? Nada más ir a ver si le gustaba algo. Bueno, no me gustó nada, vámonos. No era necesario. Y mi reacción inmediata fue haberlo llenado de reproches. Te lo dije. Acuérdate que te lo dije una y otra vez. Y ya ves, te sucedió a pesar de que yo te lo advertí. Pero esto, mis hermanos, yo lo paré en seco. ¿Por qué? Porque inmediatamente sentí de parte de Dios que Él, a mí, me estaba dirigiendo también esas palabras. Te lo dije una y otra vez. No lo hagas. No actúes así. No reacciones así. Esto te puede crear serios problemas e inclusive para entrar en la vida eterna. Y si te llega a suceder mañana o pasado, yo no soy responsable. Como diciéndome el Señor, yo no voy a mover un dedo por ti porque te lo advertí. Esto se me vino fuerte. Y yo, mis hermanos, sentí la voz de Dios ahí. Y lo que hice, no, pues, no le voy a decir nada a mi hijo. Me voy a solidarizar con él. Y a todo esto, el día de mañana, gracias a Dios, la hermana Elvia nos dio un grande apoyo acompañándonos en la traducción principalmente. Y pudimos arreglar pues gran parte de ese problema. Sacamos el carro, se pagó lo que había que pagar por la detención del carro. Y después fuimos al DMV, íbamos con el propósito de obtener información para obtener su licencia. Pero ya estando ahí, uno de los trabajadores ahí nos dijo, no, ustedes pueden iniciar ya el trámite para que él saque su licencia. Hagan un cuestionario ahí en la computadora y al último les va a dar un código, anótenlo y con ese código pasan la ventanilla. Y así lo hicimos. Para no hacer muy largo esto, el día de ayer mi hijo estuvo a punto de tomar su licencia. Nada más que reprobó el examen escrito como nos pasa a la mayoría. Al menos yo lo reprobé la primera vez. ¿Ya? Pero ya se trajo su manual, ya empezó a estudiarlo, ya empezó a estudiar otras fuentes también que le van a ayudar. Y esperemos, piensa el próximo lunes ir a presentarlo otra vez, ya más informado. Y esperemos que ahora sí, mis hermanos, podemos, creo que vamos a hacer bien en orar por mi hijo Daniel para que Dios lo ayude. Y pues todo esto se está tornando en una grande victoria, una grande bendición. Gloria a Dios. Ahora, vamos aquí. Ya vamos a dejar a un lado esa experiencia y vamos aquí.
Cuando el autor de Hebreos nos dice, entre tanto que se dice, nos está diciendo, se los dijo inicialmente a los hermanos judíos del primer siglo, a quienes les dirigió la carta inicialmente. Pero ahora nos lo está diciendo a nosotros porque aquellos hermanos ya pasaron. Ya no están. Ahora somos nosotros los que estamos en la plataforma del relevo. Y nos está diciendo aquí el autor de Hebreos a nosotros ahora. Debemos estar conscientes. Si no lo habíamos estado, debemos estar conscientes de lo siguiente. Que cuando nosotros nos disponemos a servirle a Dios, cuando nosotros nos comprometemos y hacemos un pacto de Dios con promesa de servirle, no por un tiempo limitado, sino por toda nuestra vida que nos conceda, tenemos que estar conscientes. Dios nos va a estar hablando, y no estoy exagerando en esto que les voy a decir, cada día Dios nos va a estar hablando. Ahora, pero la cosa no para ahí. Cada vez que Dios nos hable, que es una grande bendición, es un grande privilegio, emana también una grande responsabilidad de escuchar la voz de Dios. Pero cada vez que Dios nos hable, tenemos que estar listos para echar por tierra una serie de planes personales que nosotros tengamos, porque regularmente ese va a ser el propósito de Dios. Echar para abajo nuestros proyectos, si no todos, la mayoría, y acomodar los suyos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabe que los proyectos, los planes personales nuestros, regularmente nos van a conducir a problemas, a un final catastrófico. Y tenemos a tiempo que atender su voz y darle preferencia a sus requerimientos, a sus recomendaciones, y no son recomendaciones solamente, a sus indicaciones, como ya no reacciones así, ya no hables así, ya no vayas a tal o cual lugares, ya no veas tal o cual revista, libro, programa, etcétera, qué sé yo. De muchas maneras el Señor nos va a limitar nuestra muy personal manera que tenemos de ser. Y de esa manera es como el Señor sabe que nos va a ir moldeando, nos va a ir dando esa forma de ciudadanos del cielo que necesitamos para que finalmente podamos participar de esa vida eterna que Él quiere darnos. Pero, hermanos, esto es algo muy serio. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos disponemos a que esta humanidad esté en esa condición, ya no vamos a decir solamente de escuchar la voz de Dios, porque ese es el primer paso y muy importante, por cierto, pero hay otro que es mucho más importante. Tenemos que tener una alta sensibilidad para obedecer la voz de Dios, que regularmente va a frustrar nuestros planes, nuestros proyectos. Muchas veces nos va a echar por tierra alguna salida que tengamos ya proyectada, entre otras cosas, qué sé yo. El Señor de muchas maneras va a tratar con nosotros, y nosotros tenemos que estar conscientes de que cada vez que Dios nos hable, si oyeres hoy su voz, va a haber una tendencia al rechazo.
Eso, mis hermanos, normalmente nos va a pasar a todos. Yo sería un mentiroso si dijera que no pasa eso en mí. Pero tenemos que doblegarnos. Tenemos que estar conscientes de que el Señor sí es serio en su trato para nuestra santificación, para nuestra formación. Como decía nuestro hermano Salomón, sí es serio para que vayamos tomados de su mano, día y noche. Porque si no tenemos esa disposición, porque esto es lo que ocurre en la mayoría de la cristiandad del pueblo que profesa una vida cristiana sobre la tierra, que al escuchar la voz de Dios, mediante los medios o las formas que Dios le plazca usar, una de ellas es esta que se está usando ahorita, se interpone la carnalidad, el rechazo, la rebeldía. Y es el énfasis que ha venido haciendo el autor de Hebreos desde el versículo 7, donde habla de aquella experiencia de los israelitas en el desierto. ¿Sí? O sea que el autor de Hebreos, mis hermanos, viene trazando una línea paralela, comparando aquella tragedia que pasó el pueblo de Israel en el desierto y la posibilidad tan alta que había de que a los hermanos judíos del primer siglo les sucediera lo mismo. Eso es lo que está temiendo, y a través de los versículos que siguen deja sentir este énfasis, esta idea. Por eso esta serie de prevenciones tan recalcantes, tan repetitivas del autor de Hebreos, que si se cumplió allá en aquellos, se puede repetir en el primer siglo. Y claro que se ha repetido una y otra vez a través de la historia de la iglesia, y en este tiempo se puede repetir otra vez. Tenemos que ser claros. Ahora, hermanos, nosotros somos muy privilegiados. Cuando Dios deje escuchar su voz, otra característica le va a resaltar a la voz de Dios. Regularmente, Dios nos va a hacer escuchar su voz, pero no para felicitarnos, no para decirnos, vas bien, adelante. No. Más bien, y por la misma palabra de Dios, ni siquiera nos va a llegar a decir, siervos inútiles son. Todavía no llegan a ser ni siervos inútiles. Y creo, mis hermanos, al menos yo en lo personal, siendo sincero, que por todos los años que el Señor me conceda vivir, nunca voy ni siquiera a tener ese privilegio, esa libertad de decir, yo ya llegué a ser un siervo inútil, porque ya hice todo lo que el Señor me dijo. Ni siquiera eso yo voy a sentirme con la libertad de decirlo. Antes, siempre voy a atribuirle a la gracia misericordiosa de Dios que me conceda llegar victorioso. Siempre el mérito va a ser un 100% para el Señor Jesucristo, con base en el sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, debemos estar preparados, pues, para hacer a un lado nuestros gustos, nuestros apetitos, nuestras preferencias, nuestros planes, nuestros proyectos. Ahora, el Señor no hace esto como para ensañarse, como para pisotearnos, vaya. No, sabe el Señor que es la única manera de cómo nosotros vamos a poder lograr
aquel fin glorioso que tanto anhelamos, que forma parte de lo que estamos viendo. Entrar a la tierra prometida, pero yo ya no la literal a la que entraron aquellos israelitas de la segunda generación que salieron de Egipto, sino entrar a esa tierra prometida gloriosa, la patria celeste, que es el objetivo terminal que vamos persiguiendo finalmente, la entrada a la tierra prometida, de la cual Canaán solamente era un simbolismo borroso, ¿sí? Así como polarizado. Era un prototipo de la patria celeste. Ahora, notemos, los israelitas, más adelante, hermanos, creo que podemos considerar ya, vamos a dejar ya el énfasis de que debemos estar conscientes de que mientras estemos nosotros con vida, vamos a estar escuchando la voz de Dios. Lo grave del asunto es que nosotros digamos o pensemos que hace mucho que no la escuchamos, porque eso va a ser algo delicado. Eso va a indicar de que está cauterizada nuestra conciencia para que su palabra no impacte nuestras vidas. Bien, en el tono bíblico, y salvo excepciones que en la misma palabra de Dios encontramos, el desierto es un indicador del lugar en donde se lleva a cabo toda la formación para la ciudadanía del cielo. Es en el desierto en donde se enfrentan las grandes pruebas. Es en el desierto en donde se liberan las grandes batallas. Es en el desierto en donde se obtienen las grandes victorias. Pero también es en el desierto en donde se sufren las grandes derrotas. Y finalmente es en el desierto en donde se decide nuestro destino eterno. Sí. Ahora, pasemos al versículo 16. Es el segundo énfasis, por no decirlo casi el tercero, que el autor de Hebreos hace alusión al Salmo 95. Bien. Y como consecuencia hace alusión a la experiencia de Israel en su trayectoria por el desierto hacia la tierra de Canaán, después de haber salido de Egipto. Pero vamos al versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Hermanos, una observación muy importante. Cuando el autor de Hebreos escribe estas palabras que tenemos aquí en el versículo 16, bien pudo haber comprendido en la primera pregunta: ¿quiénes fueron los que le provocaron? Y hubiera estado correcta, pero no. Él intercaló una expresión en medio, y esta expresión es habiendo oído. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Esta expresión, habiendo oído, es muy significativa. Nos está diciendo que aquellos que le provocaron no eran gente pagana. No era un pueblo que desconocía la palabra de Dios. Era un pueblo que profesaba ser pueblo de Dios. Era un pueblo que profesaba servir a Dios.
como Jonás. No dejemos aquí Hebreos, acompáñenme a Jonás. Viene a mi mente un pasaje bíblico. Vamos a ver si encontramos el libro de Jonás, hermanos. No lo vemos muy a menudo, pero vamos a hacer lo posible por encontrarlo. De mi parte ya lo encontré. Amén. Aunque debo aclarar que esta reacción de Jonás es un caso especial, es un caso que tiene mucha diferencia con aquella actitud de los judíos en el desierto. ¿Ah? Pero lo que veo yo en común de aquella actitud de los judíos en el desierto, que se calificaban como pueblo de Dios, que se consideraban gente que servía a Dios, que se consideraban gente que se diferenciaba del resto de las naciones que había sobre la tierra, porque todas las naciones profesaban un paganismo, o sea, tenían a muchos dioses, y ellos, los judíos, se jactaban que ellos solamente tenían a Jehová y a nadie más. Pero con su actitud le iban rechazando. O sea, con su actitud iban demostrando, como vamos a ver allá en Hebreos 3:19, incredulidad. Pero lo que veo yo en común en la actitud del pueblo en el desierto con esta declaración de Jonás, la tenemos allí en el capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Dice así: entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y notemos las preguntas. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Notemos el énfasis en la expresión, y temo a Jehová. ¿Qué lejos estaba Jonás de evidenciarlo con su testimonio? ¿No? ¿Por qué? Porque Dios le había dado una orden, y lejos de obedecerla, la había hecho a un lado. Y aún con ese manifiesto rechazo en que él estaba en ese momento, estaba diciendo, temo a Jehová. Y con esta expresión estaba diciendo muchas cosas. Le sirvo a Dios. Obedezco a Dios. Cuando dice, soy hebreo, está diciendo, soy parte del pueblo de Dios. Como decía en este tiempo de la gracia, yo soy parte de la iglesia de Dios. La actitud que estaba tomando Jonás no concuerda con el testimonio de un hijo de Dios, de un creyente verdadero. Está más bien concordando con la actitud y el testimonio de un vil pagano. Dicho esto con todo respeto, pero esta es la realidad que podemos ver en aquel momento crucial de la vida de Jonás. Pero vuelvo a hacer la aclaración. Este caso de Jonás, aunque deja entrever incredulidad, no era exactamente la incredulidad y la actitud rebelde del pueblo de Israel en el desierto. Esta fue una actitud especial, que ciertamente de parte de Dios recibió un castigo puntual, pero que no pasó, gracias a Dios, y gracias para Jonás, que no trascendió para que Jonás no pudiera entrar en la salvación eterna, como sí sucedió con aquellos judíos del desierto.
Bien, volvamos a Hebreos, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Quiénes fueron, verso 16, quiénes fueron los que, habiendo oído de una manera muy intencional, le pone el autor de Hebreos, habiendo oído, está diciendo, ellos estaban en el entendido de que provocar a Dios era un pecado, que si no se había una actitud de retractación, era difícil que Dios lo perdonara. Sí. Está diciendo aquí, eran gente que conocía la palabra de Dios. No era gente que ignoraba la palabra de Dios. Esta expresión, habiendo oído, pues está diciendo muchas cosas. Primeramente, mis hermanos, cuando estaban todavía en la esclavitud en Egipto, oyeron las buenas nuevas por conducto de Moisés, que les dijo, Dios los ha visitado. O, incluyéndose a Moisés mismo, Dios nos ha visitado. Y a mí me manda para que los saque de esta esclavitud en que se encuentran. Dios nos va a libertar. Escucharon la voz de Dios por conducto de Moisés. Y finalmente le da intervención a Moisés en este mismo versículo. Pero, primeramente, hermanos, esta actitud de los israelitas se presta para que no debió haber sucedido. ¿Por qué? Porque después de que escucharon por labios de Moisés, que fue el medio que Dios utilizó para que ellos oyeran su voz, es que Dios les dio promesas. Les dio promesas de visitación, de liberación. Les dio promesas de señales poderosas que iba a hacer como prueba de que aquellas palabras que estaban escuchando no eran palabras huecas, muertas. Vinieron aquellas 10 plagas, vinieron las tinieblas, vinieron los piojos, vinieron las ranas, vino aquella lluvia de granizo y fuego, vino aquella plaga de las moscas, de los piojos, vino aquella plaga cuando el río Nilo y todas las fuentes de aguas que había en Egipto se convirtieron en sangre. Ellos vieron el azote terrible, el juicio de Dios cuando murió todo primogénito de los egipcios y de los israelitas. No murió ninguno. Amén. Finalmente salieron. Vieron después cuando el mar rojo se abrió. Pero tuvieron más experiencias. Fueron testigos de que Dios los iba guiando con una columna de fuego de noche, con una columna de nube de día. Hubo más pruebas de parte de Dios muy poderosas. Bebieron del agua de la roca. Sí, entre otras manifestaciones muy significativas, muy palpables de parte de Dios. Hermanos, y esto es para nosotros una llamada de atención. ¿Por qué? Porque nosotros muy bien pudiéramos decir, con tantas señales que tuvieron los israelitas, aún desde antes de salir de Egipto, si nosotros las hubiéramos tenido, hubiéramos creído. Pero lo cierto es que ellos no creyeron. Y eso es lo grave del asunto que nosotros tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque así como ellos se proclamaban, se identificaban como pueblo
de Dios, como pueblo que servía a Dios, pues aquellos hermanos del primer siglo hacían lo mismo. Y en este tiempo hacemos lo mismo nosotros. Y, hermanos, ¿cómo es posible que no hayan creído? ¿Cómo es posible de que la gran mayoría desobedeció, se endureció? No estamos leyendo nosotros aquí, fueron unos pocos. Miren, el autor de Hebreos se va a la hipérbole que es permitida en una descripción. O sea, se va a la exageración y dice en la segunda pregunta: ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? A ciencia cierta, nosotros sabemos solamente de 2 adultos que salieron de Egipto y que entraron a la tierra de Canaán, que fueron Josué y Caleb. Y no conocemos de nadie más. Tal vez los hubo, pero no quedó registrado en la palabra de Dios. Bien, vamos a Números capítulo 14. Para que no nos quede ni la más mínima duda. Números capítulo 14. Y enseguida regresamos otra vez a Hebreos 3. Gloria a Dios. Cuando el Señor emitió su juicio, su sentencia sobre aquellos que le habían desafiado ya de 10 veces en adelante, y dijo que sus cuerpos iban a quedar postrados en el desierto, pero hace una excepción muy importante. Versículo 30, creo que ya conocemos esta historia, mis hermanos. El versículo 30 dice: vosotros, Números 14:30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, excepto a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Cuando dice excepto, quiere decir todos, menos estos 2. Estos 2 sí van a entrar. ¿Por qué? Porque estos 2 demostraron creer en mis promesas. Y no se amedrentaron, no se tambalearon en su fe, aunque vieron la incredulidad y la rebeldía de la gran mayoría. Volvamos a Hebreos 3. Ya vamos a terminar la predicación de esta noche, mis hermanos, de esta tarde. Hermanos, de 600,000 aproximadamente que salieron adultos de Egipto, 600,000, solamente 2. Esto es algo que debe llamar fuertemente la atención en este tiempo para nosotros, de que la cosa está peligrosa, de que la cosa es seria, que no debemos darle rienda suelta en ningún momento a nuestra carne. No es un pecado que se nos dejen venir una serie de pensamientos malos a nuestra mente. Lo malo es que esos pensamientos nosotros los materialicemos con acciones o con palabras. Pero mientras queden sepultados aquí en esta mente, en nuestra mente, no pasa a mayores. Claro, tenemos que pedirle perdón a Dios aún por esos pensamientos que han venido a turbarnos. Pero mientras no pase a la vida práctica, yo puedo decirlo, Dios nos perdona. Ahora, Caleb y Jefone fueron los únicos. Ahora, esto es un mensaje espiritual que corre a través de todas las páginas de la Biblia, incluyendo los evangelios.
Cuando el Señor Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Hola. Excuse me. If I could just for a moment. We have a group coming in Friday. They stay here through Memorial Day. They will be using this room part of the time. Your service time is okay. But I'm thinking about your equipment. You might want to push it back in the corner, maybe cover it. Or if you got really expensive stuff, take it home with you. Yeah, they're all adults. They've been coming to this church for 26 years now on Memorial Day and on Veterans Day. They do the prison ministry. But they take up the whole church almost when they... Okay, on the next Sunday, we can use the room? No, you can use the room. Okay. Yeah, but I'm concerned about your equipment. Okay. And when you come that day, you might find a table here. That you might have to set off to the side or something, but yeah. That's fine. Yeah. They're just gonna be here all weekend, and we'll have to let them use some of the space that we've been using. Jerry, my sister Elvia, you know to my sister Elvia? She speaks Spanish, she speaks English Yeah. better than us. Okay. She is with the children Oh, is on the she next room. in it? Yes. Okay, Please tell to I her. will certainly do that. Thank you. All right, thank you, God bless. You too. Bien, mis hermanos, ¿en dónde estábamos, mis hermanos? Que esta experiencia es un mensaje de Josué y Caleb, es un mensaje espiritual que corre a través de las páginas de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando al Señor Jesucristo le preguntaron que si eran muchos los que se salvaban, Él dijo implícitamente que no. Muchos son llamados, sí es cierto, pero son pocos los escogidos. Y concuerda con esta entrada de la tierra prometida de Josué y Caleb únicamente, de los 600,000 adultos, sin contar a los niños. Ahora, una de las lecciones, mis hermanos, tal vez no vamos a alcanzar a ver todo el énfasis en el versículo 16, pero de entrada, ya para terminar la predicación, una de las lecciones que yo alcanzo a ver aquí, que el Señor nos quiere enseñar en el versículo 16, es que nunca debemos dejarnos influenciar por la actitud de la mayoría. ¿Sí? Nunca va a ser pretexto o excusa válida el que alguien diga, pero es que todos hacían lo mismo. Es que todos festejaban esto y festejaban aquello. Es que todos vestían así. Es que todos hablaban así. Recapacitemos. Nosotros también, como aquellos, hemos oído la voz de Dios. Y por lo tanto, es la voz de Dios, es la palabra de Dios la que debe marcar la pauta para nuestras vidas de fe, y no la opinión, y no la actitud mayoritaria de los demás miembros de una iglesia. Porque es muy fácil refugiarnos en los números. Qué pobre es la declaración, la visión de muchos, y a mí me ha tocado escuchar personalmente, no sé si a ustedes, de decir, en la iglesia en que yo estoy, somos más de 1,000, somos más de 500, somos más de los 2,000. ¡Qué pobre visión! Si vieran que allá eran 600,000 y solamente 2 lograron aquellas esperanzas con las cuales salieron de Egipto. Bien. Entonces, mis hermanos, nosotros no debemos dejarnos influenciar
por lo que haga la mayoría. Sí. Que si vemos que todos andan vestidos deshonestamente, nosotros no tenemos por qué andar así. Que si vemos que todos llevan una vida como el mundo la lleva, nosotros no debemos dejarnos influenciar. Si vemos que todos se tambalean en su fe y bajan el listón de su compromiso para con el Señor, nosotros tenemos que estar bien conscientes. Es la palabra de Dios la que siempre tiene que marcar la pauta a seguir para nuestras vidas, aunque todos los demás se descarríen. Es la lección clara que nos está dejando aquí el Señor a través de este versículo 16. Vamos a hacer otras consideraciones en la siguiente predicación, mis hermanos. No lo hemos terminado. Hay todavía más énfasis en este versículo, gloria a Dios, que tenemos nosotros que verlos. Vamos a terminar así. De hecho, ya terminamos la predicación y vamos a orar por el hermano Víctor Mayorga. No hacemos mal en orar por nuestro hermano Víctor, independientemente de lo que yo ya les dije al principio de esta actividad, de mi intervención.